Fíjate, la idea, de verdad, la idea de un niño o unos niños jugando contra mayores es un sueño que tenía yo cuando era un crío. Pero un sueño que tenía cuando estaba dormido, no es que me lo imaginara, es que lo soñaba de verdad. Soñaba que yo de repente despertaba, estaba en un estadio de fútbol lleno de gente y yo estaba allí en medio jugando un partido, corriendo, metiendo goles, y a mi lado estaban jugando mayores, adultos, los mejores del mundo además. Ese sueño, muchísimos años después, se fue quedando ahí porque era un sueño que tuve muchísimas veces, y cuando la gente de SM me propuso escribir la novela del sueño de Iván, vamos, ellos me propusieron escribir una novela para chavales, de aventuras. Dije, lo más honesto por mi parte, escribir esta historia que era mi sueño y que creo que puede ser un sueño compartido por millones de niños, ¿no? Al principio despertó cierta suspicacia entre algunos, decir, pero niños contra adultos, eso es imposible, tú que eres futbolero, ¿eso cómo podría ser? Y digo, bueno, precisamente ahí está la historia, ¿no? Eso es lo original, como bien dices, ¿no? Y lo que crea el punto de partida diferente, ¿no? Y creo que eso merece muchísimo la pena. Pues mira, si te digo la verdad, yo al principio lo que tenía claro es que era un buen material para escribir la novela. Y cuando escribí la novela no estaba seguro de si luego intentaría hacer la película o no. Lo que pasa es que he escrito varias novelas ya para chavales, en SM, en El Barco de Vapor, en EDB, etc. Y siempre he tenido el gusanillo de decir, qué poco cine se hace aquí en España para los chavales, cine familiar, de verdad que los críos puedan verlo y disfrutarlo. Se hace algo de animación, pero de imagen real prácticamente no se hace casi nada. Y cuando publicamos la novela, mi productora, Mariela Besuyeski, compró la novela, la leyeron sus hijos y me dijo, me llamó corriendo y me dijo, oye, vamos a hacer la película, si es que es una historia fantástica. A mí me parecía muy difícil porque es una historia complicada, ¿no? Rodar todo este fútbol, el Estadio Azteca, los niños, en fin, a nivel de rodaje es muy complicado. Pero me parecía un reto, precisamente por eso, a nivel de producción, la peli más complicada que he hecho, sin ninguna duda. Lo que más me preocupaba y el mayor reto, yo sabía que era rodar con críos, 23 niños, 22 niños y una niña además, todos los días en el set de rodaje, pues es muy complicado. Lo planteamos con mucho tiempo, empezamos a ensayar 2 meses antes del rodaje, hacíamos doble sesión, por la mañana entrenaban fútbol para que se convirtieran en un equipo de verdad y por las tardes ensayábamos. Tuve 2 coaches con los que trabajé, que me ayudaron muchísimo desde luego, y fue al principio una locura. Los primeros días yo pensé que iba a ser imposible, estuve a punto de cancelar el proyecto porque era imposible, pero poco a poco fueron entrando en el juego y descubrieron que, bueno, que rodar una película exige una disciplina, exige unas reglas, y cuando yo también descubrí cuál era la mejor manera de comunicarme con ellos, que sin ninguna duda es hablarles de tú a tú como si fueran adultos, es decir, tratarles con total inteligencia, no condescendiente como si son niños, no, o sea, hablarles con... Y cuando encontramos ese lenguaje común para comunicarnos, pues la verdad es que fue maravilloso. Yo les proponía muchísimas cosas como director y ellos me las devolvían cuando se ponían delante de la cámara multiplicadas por 1000. Son esponjas increíbles y son espontáneos, naturales. En fin, ha sido una experiencia muy buena. Pues los elegimos haciendo un casting enorme, viendo críos y críos y críos y críos que tenían que jugar bien al fútbol, que tenían que ser buenos actores, que cada uno tenía que ser de una nacionalidad distinta. Fue un casting larguísimo que duró muchísimos meses en los que se vieron centenares de niños y que al final, cuando nos quedamos con los finalistas, pues hice un trabajo con ellos primero ante la cámara y luego la prueba final fue ponernos a jugar un partido de fútbol. Y Hugo, por ejemplo, que hablas de Sebastián Rivera, era de los peores jugando al fútbol, pero sin embargo era de los mejores delante de la cámara, entonces decidí sacrificar una cosa por la otra, ¿no? Buscando un equilibrio. Luego con Óscar Casas o con Fergus Riordan, que hacen de Iván y Morenilla, los 2 protagonistas infantiles, pues sin embargo eran unos cracks en el campo de fútbol, ¿no? Y eso también ayudaba muchísimo para rodar. Por ejemplo, lo que dices Fernando Tejero y Ernesto Alterio, en los ensayos aportaron un montón de ideas y muchas de las cosas que dicen no estaban en el guión, sino que se les ocurrieron a ellos, ¿no? Una vez que se metieron los personajes, además como los 2, tanto Fernando como Ernesto, curiosamente son actores muy divertidos y que han hecho mucha comedia, pero luego son muy del método, es decir, son de meterse mucho en el personaje, y una vez que se metían en el personaje ya durante los ensayos es que estábamos comiendo y se les ocurrían cosas, era un torrente de ideas, o sea que sí, que aportaron muchísimo. Y luego no te cuento ya, o sea, Demián Bichir, por ejemplo, que es uno de los mejores actores del mundo, pues trabajar con alguien así, bueno, es como, ¿no? O sea, como un aprendizaje continuo con este hombre. Resines, que es todo lo contrario, que no solo no es del método, sino que le fastidia todo lo que tiene que ver con esa manera de trabajar. Él es de llegar, espontaneidad, hacerlo a la primera, y si hay que repetir una toma ya se pone nervioso, ¿no? En fin, convivimos ahí gente de maneras de trabajar tan distintas que bueno, que lo único que nos unía era que todos queríamos contar la misma historia, ¿no? Bueno, vamos a ver, los personajes que interpretan Fernando y Tejero, que son Toribio y Gallardo, son 2 periodistas muy disparatados.
Vamos a ver, dentro del código de la película, que la película es realista, posiblemente son los dos personajes que están llevados más al límite, ¿no? Es verdad que juntar a un periodista más serio español y uno más loco argentino, pues dentro de los que somos futboleros sabemos todas las connotaciones que eso tiene, ¿no? Y yo creo que eso añade que sea todavía más divertido. Pero ni de lejos buscaba hacer una crítica a ciertos periodistas ni a nada, al revés, buscaba divertirme mucho y que fueran un hilo conductor muy simpático que cada vez que aparezcan el espectador se riera con ellos, ¿no? Y creo que eso es lo que se consigue.